Muy bien, entonces en esta primera, digamos, fase de esta clase vamos a hablar de los arquitectos que se consideran como una especie de segunda generación de los maestros modernos. Y en este día vamos a hablar de Marcel Breuer, ¿ya? Que a lo mejor ustedes no lo ubican mucho, pero sin embargo es un arquitecto que conforme vayamos estudiando, vayan viviendo, uno de los más destacados que podamos encontrar y que hasta cierto punto nos puede hacer reflexionar sobre la maestranza que se puede lograr en algunos casos. Hablar de Marcel Breuer es hablar de un arquitecto húngaro, judío, que es muy polifacético. ¿Por qué es muy polifacético? Porque él trabaja en diversas esferas, ¿ya? Entonces, tiene un vínculo muy fuerte con otro gran maestro que es Walter Gropius. Es más, es socio de Walter Gropius. En ese sentido, es importante entender su origen como futuro maestro, digámoslo así. Y su rubro va desde lo que es el trabajo, de lo que podríamos señalar aquí, como lo que es el diseño de muebles, lo que es el interiorismo, una especie de escultor también, y por supuesto como arquitecto. Observar la silla larga no es sino comprender que esto es producto de su aparecer primero como estudiante en la Bauhaus. Primero está como estudiante en la Bauhaus, empezó. Y luego, en ese taller de carpintería, primero de ebanistería, que lo lleva como estudiante, lo va a llevar a nivel de profesor. Va a enseñar en la misma Bauhaus y obviamente por el nivel que tiene se va a codear con muchos otros maestros. Entonces, por ejemplo, van a hacer la silla larga, la casa Starling, donde pueden ver hay un trabajo de interiorismo también muy claro, o pueden ver este edificio de Viviendas en Flame en Francia que tiene una estructura por fuera muy peculiar, ¿no? O también el Parador Ariston que lo hace en Argentina, ya por el año 1935. Entonces, es un arquitecto altamente polifacético. Y como tal, por dar uno de los ejemplos más claros que tiene él, está la silla B3, más llamada la silla Vasily, por Kandinsky, un contemporáneo suyo ahí en la Bauhaus, a quien él admiraba. Y a quien le hizo una réplica de esta silla porque estimaba como persona, pero no es que se la diseñó a Vasily, es porque la tuvo él y bueno, quedó como en la silla Vasily. Vasily Kandinsky es un pintor asociado mucho a Rusia, dentro de la vanguardia rusa, que trabaja el inicio del abstracto. O sea, está en esa vanguardia, ¿no? Pero son justamente los inicios. Todavía no podríamos decirle como un suprematista absoluto, pero está en ese camino, ya bastante, digamos, bien ubicado. Esta silla, muchachos, es famosa por haberse hecho con tubos de acero doblados, sin costura, ¿ya? Inspirada en una bicicleta Adler, ¿no? Y que por supuesto esa bicicleta le permite a Marcel Breuer, ¿no? Que tenía este tipo de diseño, ¿no? O sea, tubos doblados en la misma fábrica. Esta bicicleta, por ejemplo, cuando él tuvo la conducción de una de ellas, fue a la fábrica de bicicletas a proponerles hacer muebles. Obviamente no le hicieron mucho caso y él ya tuvo que ir directamente al fabricante para empezar a hacer sus diseños. Otro sillón muy conocido es el B55, ¿no? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, tiene una forma peculiar de poder trabajar
que lo va realizando esto a veces con lona o con tela. Bueno, esta silla ha sido muy replicada y probablemente ustedes la pueden encontrar en muchas exposiciones en la actualidad. ¿Ya? Esta no es tan conocida, pero sin embargo ustedes pueden ir viendo la influencia de cómo esto trasciende hacia los muebles. Por eso es que es tan importante este curso, muchachos. ¿Qué pasaba si Marcel Breuer no tenía esta bicicleta? O imaginemos que no hubiera estudiado, no hubiera hecho el estudio del estado del arte. ¿Cómo hubiera hecho la silla B3? No se habría dado. O sea, todo lo que se diseña y se compone surge a partir de lo que uno tiene como conocimiento. Entonces, en sí, ustedes, entre más se capaciten y aprendan sobre el estado del arte arquitectónico y del arte y la filosofía, sus productos van a ser totalmente, digamos, holísticos, innovadores, y van a tener un aporte. Por eso es que este curso trata de apostar por ello. Entonces, entendiendo entonces que Marcel Breuer en una primera instancia enseña en la Bauhaus, y ustedes comprenderán que ahí en Alemania, en Bonn, hay también cambios políticos. Ellos, un poquito que son asociados a ser judíos, a tener filosofía comunista, y cuando llega el nacionalsocialismo al poder, obviamente tienen que trasladarse y dejar primero que nada la Bauhaus, y por ahí estar algún tiempo más en Alemania, y luego exiliarse, autoexiliarse con Gropius. Se van en una primera instancia a Inglaterra y luego a Estados Unidos. En Estados Unidos van a llegar a enseñar en las universidades y en el mismo Harvard. Entonces, dentro de esta filosofía que le queda de la Bauhaus está lo que él entiende como las casas binucleares. Las casas binucleares son aquellas que él propone con una idea, por lo general, muchachos, son unas viviendas en forma de H. Voy a colocar esto más acá para que no nos son unas viviendas en forma de H, ¿no? Digamos, partiendo de este esquema, donde el acceso será por la parte central, hacia un holcito, ¿no? Y en un lado acaba siendo la zona íntima, y en otro lado acaba siendo la zona social y la zona de servicios. Más o menos algo así, digamos. Estas claras zonas son las que se conforman. A partir de ello, con una estructura muy simple, se propone esta vivienda en una zona donde no se podía construir residencia. Pero es aceptada en Norteamérica porque se plantean, escúchenme, como un prototipo de vivienda experimental, hasta cierto punto, podríamos decir, económica, modular, que podría servir y que tendría interés el gobierno en ser replicada. Yo tengo mis dudas porque esta vivienda tenía una zona de huéspedes. Esto, hay ahí un pequeño mensaje contradictorio, ¿cierto? Entonces, pero bueno, entendamos esto como las viviendas binucleares. ¿Ya? ¿De dónde viene esto? De la Bauhaus. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva a entender los famosos techos mariposa. Los techos mariposa son estos.
que es lo inverso de lo que normalmente vemos en algunas viviendas. ¿Qué gana con esto Marcel Breuer? Que la captación de las aguas pluviales es por la parte central y ya no se observa en los extremos un perímetro de canaleta. Ese era su idea. Adelante. Estas son las famosas viviendas o techos mariposa. ¿Ya? Que nos sirve como una alternativa a la construcción que planteaba el señor Marcel Breuer. Por supuesto que la tipología que ven ahí en realidad obedece una planta más bien de este tipo. Pero el concepto sigue siendo lo mismo, o sea, es como si esto fuera verdad, algo así. Siempre, digamos, tres zonas. 1, 2 y 3. ¿Ya? Y hasta cierto punto es separar las actividades que se dicen nocturnas, ¿no? Y las actividades diurnas. Entonces esto hasta cierto punto también tiene su sustento al momento de ubicar los ambientes con respecto a la orientación. Por dar un caso, allí en la imagen, como pueden ver ustedes, se ingresa por este sector, es una especie de un hall, y reparte hacia una zona íntima y hacia una zona social. Y en la parte última está la zona de servicio con un pequeño patiecito. Acá hay un volumen adicional que es toda una zona de huéspedes. Acá están viendo, por ejemplo, todo lo que es la zona íntima, ¿ya? Por la parte posterior. Si estamos viendo la fachada que está oculta acá atrás. ¿Ah? La planta, y recuerdan ustedes que en el hemisferio norte, si nosotros buscamos el norte para solear, ellos buscan el sur, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si el norte está ubicado acá, los elementos soleados son los que se ubican acá, ¿no? Y claramente ustedes pueden ver ya por el mobiliario cómo el acceso que lleva este hall, ¿no? Que hay como un pequeño porche, y entras a todo lo que es la zona social y la zona de servicio íntima, ¿no? Perdón, de servicio, para aislar todo lo que es la zona íntima, por medio incluso de una habitación de juegos, porque la familia Geller contrata a Marcel Breuer con la idea de tener una vivienda para 5 personas, 3 niños y los 2 padres. La familia Geller va a ser una especie de mecenas para Marcel Breuer y le va a generar mucho trabajo posteriormente. ¿Ya? Entender, por ejemplo, aquí algunos bosquejos de cómo él lo planteaba, su zona íntima en un nivel. Lo extraño, y siempre hay que revisarlo, la zona íntima acaba siendo más alta que la zona social, algo que no necesariamente sería lo más óptimo, o en todo caso había una preponderancia de la zona íntima, y que hasta cierto punto Marcel Breuer trató de corregirle a la familia porque no encajó mucho en lo que ellos le propusieron en un inicio. Marcel Breuer los convence de hacer esto, de cuidar un poco más a la intimidad de los niños, de generar una zona clara, como la que hemos visto en la planta, ¿no? Generosa, amplia, que hasta cierto punto se impone por el resto de la vivienda, ¿no? Es seguramente una concepción un poco que fomentaba la familia. Aquí pueden apreciar
una vista de la parte opaca de la, acá empieza él a trabajar un poco en los opacos, ¿no? Que es la zona social, chimenea. Acá podrían ver ya al fondo lo que es la zona de servicios y allí lo que es la zona íntima, ¿no? Y este es el hall que llega a recibir. Vean, ¿qué se llama esto, muchachos, que estoy señalando? Cornisa. Cornisa. Hay cornisa. Vean la madera, vean la piedra, vean la ventana que quiere ser corrida. ¿Sí? Vamos a ir viendo casas, ¿ya? Para ver el trabajo, la famosa casa Grieco, que empieza aquí a manejar ya una postura. El terreno tiene pendiente. Estamos viendo la zona donde el terreno va cayendo, ¿ya? Por aquí hay dos pisos, porque este sector sureste me parece, está hacia el sur, y para el lado norte hay solo un piso, ¿ya? Entonces, ustedes, espero que también de alguna manera, no sé si han leído aquí en el Franto, capaz no han leído aquí en el Franto. Justo ayer el arquitecto Carlos Ceballos me decía que tenía la opción de hacerle unas preguntas, un cuestionario aquí en el Franto, ya con 90 años, y nos estaba conversando para ver qué, y me gustó mucho que nos llame y nos diga qué podríamos también aportar allí para hacer unas preguntas. Y Kenneth Franton, estaremos atentos a que nos comparte esa información, Carlitos, habla mucho de lo que es lo tectónico. Lo tectónico, entendiendo, muchachos, como esa condición, como ese concepto arquitectónico de la edificación que se opone a la estereotomía. La estereotomía es la volumetría, son los volúmenes pesados, es el apilamiento de piedras. Por dar un ejemplo, solo decirlo, a lo mejor las pirámides, a lo mejor un poco Sacsayhuamán, a lo mejor algo así pesado, ¿no? Apilado. Mientras que lo tectónico es algo más construido o ensamblado, donde puede haber porosidad, por decirlo de alguna manera, se van colocando, hay fuerzas que están un poco, digamos, en tensión, en tracción, mientras que en la estereotomía básicamente hay compresión. ¿Sí? Entonces, el lado tiene una composición más tectónica, como pueden ver allí. Vamos a ver por la planta. Tenemos la planta aquí. Aquí está el primer piso y acá está el segundo piso. El norte, entonces, lo tenemos aquí, es el lado opaco. Y tenemos la zona de noche, un dormitorio, su habitación, una zona social y los servicios. Acceso al hall es otra vivienda binuclear, prácticamente el mismo concepto. Hay una escalera que conduce al sótano y nos lleva también un poco a enfatizar los servicios, pero deja un dormitorio un poquito ensuciando la zonificación aquí, ¿ya? En esta la fachada que hemos visto es esta, la fachada ¿no? Donde estaba ese volado. Esta fachada, muchachos, que vamos a ver, esta que estoy señalando acá, es esta. Bueno, es que se constituye como un volado. Y si se dan cuenta, el primer piso es estereotónico y el segundo piso es más tectónico. Tampoco quiero que se me confundan mucho, porque lo tectónico, en términos de los geólogos, de los vulcanólogos, es lo que está asociado
a las partes internas de la Tierra, ¿no? A lo que es en sí el componente, porque los